Ya. Buenas noches con todos los presentes. Un saludo cordial a todos los que se encuentran el día de hoy. Paso a agradecer la presencia de las autoridades pertinentes, del jurado evaluador y de manera especial a mi asesor, el profesor Absalón Castillo Valdivieso, por apoyarme en la realización y culminación de la presente tesis. El trabajo de investigación lleva por título Análisis cualitativo del modelo generalizado de redes neuronales de Hotfield, el cual muestra aquí a las redes neuronales artificiales que conforman interconexiones masivas de elementos. A estos elementos se les llama neuronas. Las neuronas están representadas por funciones apropiadas. A estas funciones las llamamos funciones de activación. Las redes neuronales que vamos a abordar aquí es la red neuronal tipo Hotfield, el cual presenta un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que a su vez son clases importantes de los sistemas dinámicos con propiedades cualitativas. Los sistemas dinámicos son un conjunto de ecuaciones diferenciales que dependen del tiempo. El trabajo de investigación se enfoca en una EDO no lineal de tipo autónoma y responderá a las siguientes interrogantes. ¿Será posible que el sistema en estudio sea estable? Y si es estable, ¿existirán sus soluciones? Y a su vez, si existen sus soluciones, ¿estos convergerán a sus puntos de equilibrio? Entonces, para esto es necesario conocer el estudio sobre las redes neuronales. Las redes neuronales intentan simular a los sistemas biológicos. Están conformados por dispositivos que se llaman neuronas. La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso y a su vez es un elemento altamente especializado en la transmisión de o estímulo o impulso del medio. Las neuronas se comunican entre sí por medio de un proceso. Este proceso se llama sinapsis y gracias a la sinapsis se forman las redes neuronales. Para esto, aquí tenemos a tres neuronas, ¿no? La neurona se compone por tres partes. En la parte superior se encuentra la cabeza, dentro de ella está el núcleo, ¿no? En la parte central. Luego tenemos a la cola que se llama el axón y también tenemos a las terminaciones nerviosas que las llamamos dendritas. Las dendritas que están muy cercanas a la cabeza se llaman dendritas presinápticas y las que están muy cercanas a la cola se llaman dendritas postsinápticas. Aquí vamos a ver cómo se comunican y cómo es que se da el proceso sináptico. Aquí como vemos unos chispazos, estos se llaman potenciales de acción. Las neuronas funcionan análogamente como los circuitos eléctricos. Aquí vamos a ver cómo es que se da el punto de conexión de neurona a neurona. Aquí tenemos, ¿no? En la parte derecha tenemos a la dendrita y en la parte izquierda un terminal sináptico. Lo que vamos a ver aquí es que de parte del terminal sináptico se van a liberar unas capitas de color verde. Estas se llaman neurotransmisores. La otra neurona recibe esa señal, ¿no? Que le da el terminal sináptico, entonces ella recepciona mediante sus receptores activos, ¿no? Y así se da el proceso sináptico. Ahora, históricamente las redes neuronales, en los años de 1936 por el matemático Alan Turing, ¿no? Él fue el que dio el primer concepto de redes neuronales artificiales, llevando el funcionamiento del cerebro a un ordenador. Y es así que se da el inicio de la inteligencia artificial. Años más tarde, y en 1943, por el neurofisiólogo Maculich y el matemático Pitts, fueron los que dieron los primeros fundamentos de las redes neuronales artificiales. Ellos explicaron cómo las neuronas trabajaban y a raíz de eso dieron eh,
ellos modelaron, ¿no? Modelaron una red neuronal mediante sus circuitos eléctricos, ¿no? Y a raíz también de eso, ellos demostraron que la red neuronal artificial es capaz de resolver problemas lógicos. Años más tarde, ya en 1984, por John Joseph Hotfield, un estadounidense científico que es muy conocido por la invención de las redes neuronales artificiales, ¿no? Pero asociativas, ¿no? Eh, ahora comúnmente lo conocemos como red tipo Hotfield, fue el que describe que la red neuronal artificial está dada por una ecuación diferencial matricial que constituye que la red sea dinámica. Bueno, aquí vamos a mostrar más detalladamente el modelo de red neuronal de Hotfield. Hotfield considera que la red neuronal está dada como un sistema de circuito eléctrico. Tenemos acá su sistema, ¿no? Su sistema dinámico que está expresado por la unidad de salida que es igual a la función sigmoide evaluada por lambda, que viene a ser un amplificador no lineal, y el USUI, que viene a ser la unidad de entrada. Entonces, esto es como un umbral de activación, ¿no? El GSUI, que es la función logística, o también llamada función sigmoide, toma valores de entrada reales, ¿no? Y también cuando uno evalúa en el punto cero, g en cero es cero. Ahora, aparte la función sigmoidal es suave porque admite derivadas de cualquier orden, ¿no? Y también, ¿no? Hotfield aquí muestra que todos los valores, ¿no? Que son muy menores tienden o se aproximan a -1 y todos los valores muy mayores tienden a +1. Por eso es que todas las imágenes tienden en el intervalo abierto de -1 a 1. Ahora, también Hotfield, ¿no? Muestra la función primordial que tiene la neurona, que es la generación y propagación de impulsos nerviosos que corresponden a cambios electroquímicos y que estos se dan en la parte interna de la neurona. Y también los impulsos nerviosos eh, recorren a lo largo del axón. Ahora aquí vamos a ver sobre cuál es la conexión que hay entre el impulso nervioso y la sinapsis. Guardan una relación muy estrecha. Aquí vemos un impulso nervioso que está atravesando todo a lo largo del axón, ¿no? Recorre. Entonces aquí vemos que la neurona tiene dos cargas, positiva en el exterior y negativa en el interior. Esta diferencia de cargas origina un diferencia de potencial que se llama potencial de reposo. Acá la neurona está polarizada. También aparte de eso tiene iones en la parte interna que son potasio y iones de sodio que están en la parte externa, ¿no? Aquí la neurona tiene una carga de -70 milivoltios, ¿no? Y está polarizada, o sea, en reposo, como se vuelve a repetir. Ahora, cuando el impulso nervioso atraviesa a la neurona, entonces ella se despolariza. Quiere decir que cambia, sufre una perturbación y se tiene un nuevo potencial, ¿no? Y aquí justamente los iones sodios aumentan. ¿Por qué? Porque las neuronas, ¿no? La neurona en su carga, su carga va a ella a invertir las cargas, ¿no? Entonces, eso es lo que se da. Ahora, cuando ya el impulso nervioso ha llegado hasta la parte final del axón, la neurona se repolariza y nuevamente vuelve a comenzar desde el principio, ¿no? Y en ese momento que la neurona se repolariza, ahí se conecta con otra neurona para dar
el punto de conexión que viene a ser la sinapsis, ¿no? Ahora, cabe resaltar aquí que lo que se quiere mostrar es que la sinapsis un, es un proceso controlado, ¿no? Y todo lo que se ha explicado es repetitivo. Ahora, vamos a ahora ver lo que Hotfield, ¿no? Sigue mostrando en su modelo, ¿no? El modelo de red neuronal de Hotfield es una red neuronal monocapa, porque aquí muestra tres unidades: unidad de entrada, unidad de salida y unidad oculta o unidad misteriosa. Como vemos aquí, eh, sabemos que las neuronas están interconectadas completamente, ellas forman la red neuronal, ¿no? Y lo que Hotfield muestra es que una neurona artificial intenta simular a una neurona biológica. Y también, como sabemos, la neurona, como se había hablado, recibe estímulos, ¿no? Y estos estímulos se conectan con ella, ¿no? Y aparte las conexiones tienen unos valores, se llaman pesos sinápticos. Entonces la neurona, bueno, se transforma, ya que está representada por una función, y así obtiene un resultado. Entonces, Hotfield incluye acá una unidad de entrada con una condición inicial y la asocia con una unidad de salida, que a esto, pues, eh, él muestra que la unidad de entrada converge a su punto de equilibrio asintóticamente estable. Ahora, como vemos aquí, este sistema, ¿no? Dinámico, acá muestra pues el cambio de estado de la unidad de entrada, ¿no? Asociada a la red neuronal, que está expresada por la polarización, ¿no? O el estado de activación, ¿no? De esta unidad de entrada asociada a la red, más la sumatoria de la interconexión neuronal, ¿no? Con las JésImas entradas que tiene, ¿no? Que pasa por la función sigmoidal y más el umbral de activación, ¿no? Que viene a ser el ISUI. Ahora, el BSUI viene a ser la unidad de salida, ¿no? Que es igual a la función sigmoide evaluada en la unidad de entrada. Y los SI vienen a ser los componentes neuronales de 1n. Esto también análogamente lo podemos mostrar como tenemos aquí, ¿no? De manera ya, lo podemos mostrar de manera de una notación vectorial matricial, ¿no? Que este es el cambio de estado de un vector de entrada asociada a la red, que es igual a la polarización, ¿no? Del vector de entrada más la interconexión neuronal que pasa por la función sigmoideologística más el umbral de activación, siendo el problema de valor inicial, ¿no? La función sigmoidal. Ahora, eh, para tenerlo un poco con más detalle, cómo es que Hotfield muestra este sistema, ¿no? En sí son ecuaciones, ¿no? Es un sistema de ecuaciones vectorial y matricial. Acá tenemos las jésima entradas, ¿no? Y estas jésima entradas entran a cada neuronita. En este caso tenemos ineuronas, ¿no? Ineuronas. Estas As son sus polarizaciones. Esto I1 y 2 vienen a ser los umbral de activación de cada neurona. S sub I X1 viene a ser la función sigmoidal en esa neurona, ¿no? Que ahí se transfiere la información para tener un cambio de estado de, esta, de este vector de entrada, ¿no? De la neurona 1 y así sucesivamente, como son ineuronas, entonces vamos a tener estas ecuaciones, ¿no? De las cuales estos son sistemas de ecuaciones que vienen a ser representadas por pues, este sistema aquí, ¿no? Que tenemos. Ahora, pasamos a la descripción de la realidad problemática, ¿no? Las redes neuronales artificiales intentan simular a la, a los, cómo opera el cerebro, ¿no? Y el cerebro, como sabemos, es un sistema complejo, no por los elementos que lo contienen, sino por las interrelaciones que estos elementos hacen, como sabemos. Ahora, nos hacemos la pregunta, eh, ¿dónde radica la inteligencia en el cerebro? Entonces,
nosotros, bueno, la respuesta es en la sinapsis porque es el punto de conexión de una neurona con otra. Y la importancia por qué estudiar eh, este tipo de red neuronal de Hotfield es porque acá analizamos el comportamiento de la red tipo Hotfield y mediante la EDO vamos a garantizar la existencia de las estabilidades de esos dos puntos de equilibrio. Y es así que el objetivo principal del tema en estudio es realizar un análisis cualitativo del modelo generalizado de redes neuronales de Hotfield. Ya teniendo todo esto, ¿no? Porque vamos a generalizar el modelo de Hotfield, vamos a hacer el trabajo de investigación va a mostrar una generalización o la generalización del modelo de Hotfield, ¿no? Teniendo ya las ideas claras, vamos a mostrar los resultados, ¿no? Acá tenemos al sistema L, ¿no? Bueno, tenemos el vector de entrada, el cambio de estado de este vector de entrada asociado a la red neuronal, que va a estar expresada ahora, va a tener un nuevo parámetro, que es este término, ¿no? El h de x, que viene a ser una función de amplificación. Y aquí pues va a recibir o se va a ver afectado la interconexión neuronal, la función sigmoide o logística y también el umbral de activación. Ahora, este sistema L, ¿qué es lo que va a mostrarnos, no? Posee soluciones únicas para todo tiempo t. Se asocia una función de energía que es decreciente monótona a lo largo de sus soluciones de no equilibrio y tiende a un equilibrio cuando t es muy grande. También hay un número finito de puntos de equilibrio y también tenemos aquí mencionamos a un equilibrio estable que es x sombrero, ¿no? Que también va a ser asintóticamente estable y que un equilibrio estable, ¿no? X sombrero también es un mínimo local de la función energía. Ahora, aquí vamos a hacer una breve comparación entre el modelo de Hotfield y la generalización de este modelo. Como podemos notar aquí, la notación muestra que una red neuronal está polarizada, o sea, está en un estado de reposo, ¿no? Y mientras la generalización viene a ser la despolarización de esa red neuronal porque recibe un nuevo parámetro que es la función amplificación, como se dijo, es el h de x. Ahora, tenemos tres consideraciones que en esta generalización ya están dadas. Vamos a mencionarlas, las consideraciones que se tiene para la hipótesis A. Tenemos el inciso A, que para cada fijo vector entrada que pertenece a los espacios producto de intervalos abiertos de -1 a 1 a la n, ese término función amplificación es una matriz simétrica y definida positiva. En el inciso B, ¿verdad? Tenemos también que la interconexión neuronal es una matriz simétrica. Para cada componente neuronal de I de 1 a n va a tener un operador S sub I que va a tener un dominio en el intervalo abierto de -1 a 1 con imágenes en los reales, ¿no? Y es monótona creciente. Ahora, si valoramos en el punto 0, SI en 0 va a ser 0, ¿no? Y de igual manera, pues, ¿no? Cuando valoramos en otro vector de entrada XY, también va a ser igual a un menos SI valorada en menos XY. Y también va a existir la inversa. Tanto SI como su inversa van a ser funciones de clase C1. Esto quiere decir que son continuos y diferenciables, ¿no? O derivables. Ahora también, además de eso, también se va a tener la integral con extremos de 0xy, ¿no? De S sub i tomada en sigma, ¿no? Con diferencial en sigma que tiende a más infinito, cuando un vector de entrada x sub i tiende a 1, ¿no? Y además la derivada de segundo orden de S sub i va a existir.
Ahora, eh, como ya sabemos esto, entonces aquí sigamos con las consideraciones B y C. En la consideración B nos dice que no va a haber ningún X entrada, ¿no? Que pertenezca al espacio producto de los intervalos abiertos de -1, 1, que satisfaga las cuatro relaciones simultáneamente. Y esas relaciones son la gradiente tomada en la función de energía en un vector de entrada igual a cero, la determinante que todos, ¿no? Que tomada en el jacobiano respecto a la función energía tomada en un vector de entrada es igual a cero también. Luego el jacobiano respecto a la función energía tomada en x es mayor o igual a cero. Y luego también las transpuestas de las segundas derivadas de C1 de x1 hasta xn, ¿no? Que es ortogonal a n, siendo n un conjunto, ¿no? De las transpuestas de las terceras derivadas de i1 hasta in, que estos pertenecen a Rn, ¿no? Con la condición que el producto del jacobiano respecto a la función energía tomada en x por la transpuesta de todos los i1 hasta los in es igual a cero, ¿no? Es la consideración que ya se dio. Luego también en el inciso B vemos que el conjunto de puntos de equilibrio del sistema L es discreto. Eso quiere decir que los puntos de equilibrio en esta consideración son aislados, ¿no? De igual manera, en la consideración en C no hay ningún X, también que pertenece al espacio producto de los intervalos abiertos de -1, 1 a la n, ¿no? Que satisface las ecuaciones, ¿no? Que la gradiente de la función energía en x es igual a cero, el determinante del jacobiano respecto a la función energía tomada en x es igual a cero simultáneamente. Entonces, ya teniendo todas estas consideraciones, vamos a pasar ya a asociar la función de energía, ¿no? Acá asociamos al sistema L una función de energía, como podemos notar aquí, teniendo en cuenta que la derivada de primer orden, ¿no? Va siempre desde todos los espacio producto de los intervalos abiertos de -1n a la n, que va aplicado a la transformación lineal de Rn en R, ¿no? Notando esto, ¿no? Que esta derivada respecto a la función energía con las variables en x, y es igual a la gradiente de la función energía tomada tomando la transpuesta de cx por la variable y, ¿no? Y siendo esta gradiente respecto a la función energía, la expresión que tenemos aquí, ¿no? Menos la interconexión neuronal, ¿no? Por un vector de entrada más la función sigmoidal menos el umbral de activación. Teniendo ya todo esto, entonces de igual manera también se da para la segunda derivada, ¿no? Y que acá sí hay que tener en cuenta que la segunda derivada de esta función energía en los puntos x, y z va a ser, ¿no? La transpuesta de esa derivada, el producto del jacobiano respecto a la función energía tomada en x por z, ¿no? Y bueno, ¿no? Y así se va a dar para la derivada de tercer orden, ¿no? Y que también viene a ser, pues, ¿no? La expresión tomada con cuatro variables, con x, y, z y u. Y también, pues, es expresada con la sumatoria de los i1 hasta n, de esos, se puede decir, de esos componentes neuronales, ¿no? Con la segunda derivada de s sub i en ese vector de entrada por la variable i sub i, z sub i y u sub i, ¿no? Ahora, finalmente, pues la derivada de la energía a lo largo de las soluciones del sistema L con respecto al tiempo t está dado por la derivada respecto al sistema L con respecto a la función energía, ¿no? Evaluada en x es igual a la expresión siguiente. Gradiente de esa función energía tomada en la transpuesta
de ese vector de entrada por la función amplificación, ¿no? Tomada en el vector de entrada por su gradiente de la función energía tomada en ese vector de entrada. Hay que, esto es la expresión, ¿no? De la derivada a lo largo de sus soluciones del sistema L. Ahora, aquí mostramos ya, ¿no? Teniendo todo eso ya más claro, vamos a mostrar acá los resultados principales. Tenemos aquí el teorema 1, ¿no? Que el sistema L satisface las consideraciones que se habló, A y B. Y tenemos aquí que hay 5 prioridades, ¿no? Que para algún vector de entrada X que pertenece al espacio producto de todos los intervalos abiertos de -1 a la n, va a haber una única solución, ¿sí? Phi con el operador producto en los puntos 0 y x para L. Luego, en el inciso B, a lo largo de una solución de no equilibrio del sistema L, se asocia una función de energía monótonamente decreciente, donde no existe soluciones periódicas constantes. En el inciso C, cada solución de L existe en el intervalo de 0 más infinito. En el inciso D, cada solución de no equilibrio del sistema L converge a un equilibrio del sistema L cuando t es muy grande, ¿no? O sea, t tiene más infinito. Y en el inciso E hay solo puntos de equilibrio finitos para el sistema L. Ahora, cabe mencionar que tanto en el inciso A como el inciso C muestra el teorema que existen soluciones. Y en el inciso D nos muestra la convergencia de los puntos de equilibrio, ¿no? Ya, listo. Ahora, vamos a dar con más detalle aquí las, los puntos importantes que hemos mencionado. El inciso A, vamos a usar un lema donde se considera una EDO, pero de primer orden, es autónoma, como vemos en la expresión, ¿no? Donde X pertenece a G, ¿no? Y X esta es de la forma, ¿no? De todas las transpuestas de esas componentes de vectores entradas, ¿no? En este caso vendrían a ser los vectores de entrada neuronales, ¿no? Siendo G un abierto, pero que está dentro de Rn, ¿no? Es un espacio de subconjunto en Rn. Ahora, teniendo este lema ya, para mostrar el inciso A, decimos que para cada X sombrero que pertenece a G, ¿no? Hay una única solución, pero no continua en esa función de energía, dado por phi, ¿no? Que viene a ser la única solución, pero no continuo, en el operador producto 0 X sombrero, que se encuentra del intervalo abierto de 0 a T sombrero, vía G o aplicado en G, donde phi en el punto 0,0 en X sombrero es igual a X sombrero, que vendría a ser una única solución no continua. Pero nos damos cuenta que esta solución es no continua y aquí hay otra solución. Entonces, otra vez, ¿no? Este phi 1, ¿no? Tomado en el operador producto 0 en X sombrero, va desde el intervalo de 0 a T sombrero vía G, ¿no? Con phi 1 en los puntos 0,0, ¿no? X sombrero que también va, que es igual a X sombrero. Teniendo, en este caso vamos a tener que ese T1 sombrero es menor o igual a T y el phi 1 es igual a phi, ¿no? Pero en el intervalo de 0 a T1 sombrero. Entonces acá ya podemos decir que phi en el operador producto 0 X sombrero, la solución de a partir, ¿no? La solución de este phi viene a ser la solución de la función energía a partir de X sombrero. ¿Mm? Ahora,
como ya por el tiempo, por la premura del tiempo, vamos a explicar A y C, porque A y C son los ítems que realmente me muestran que existen las soluciones. Suponemos que no existe solución, ¿no? Eh, en, en el intervalo de 0 a t, eso quiere decir que va a existir un phi solución en 0 a t sombrero, donde t sombrero es mayor que 0. Y usamos un lema aquí. Bueno, es el segundo lema. Suponemos que G es acotado, ¿no? Este lema. Entonces, para alguna solución de phi, ¿no? En el operador producto X, ¿no? Del intervalo de 0 a t sombrero, eh, que va a G, cada phi en t es, tiende a la derivada parcial de g, cuando t tiende a t sombrero, o cuando t es más infinito. Ahora, por ese lema, ya, el phi de t va a tender a la derivada parcial de todos los espacios productos de menos 1 a 1 a la n cuando t tiende a t sombrero. Y esto nos quiere indicar que hay un punto de equilibrio en esa función de energía. Ahora, por otro lema que vamos a mencionar aquí es el lema asterisco. El sistema L satisface la consideración A y la función de energía también. Entonces, para cualquier sucesión que está incluida en el espacio producto de los intervalos abiertos de menos 1, 1 a la n, tal que Sxm tiende a la derivada parcial de menos 1, 1 a la n, cuando m tiende a más infinito, entonces tenemos que esa función de energía en xm tiende a más infinito, cuando m tiende a más infinito. Y así tenemos que por el lema, ¿no? Eh, existe un t, que t está entre 0 y t sombrero, tal que la función energía evaluada en phi de 0 es menor a la función energía evaluada en phi de t. Y esto quiere decir que es un mínimo local, que hay un mínimo local. Entonces eso contradice la parte B, pues, ¿no? Y en la parte D, que es la convergencia, ¿no? Por la parte B del teorema 1, ¿no? Y por el lema asterisco, para alguna solución de no equilibrio, ¿no? Se tiene la expresión siguiente de este sistema L, ¿no? Donde ese delta mayor que 0, ¿no? Eh, tal que ese phi evaluado en ese intervalo de 0 más infinito, que está contenido en C, donde C, acá nótese que C es un intervalo abierto, ¿no? De menos 1 a más sigma, ¿no? Y de 1 más sigma, todo eso a la n, ¿no? Eh, y siendo omega en phi, ¿no? Con este conjunto expresado de esta forma, ¿no? Donde cada elemento de ese omega en phi se dice que es un punto límite en phi, ¿no? Y así vamos a tener que este conjunto está incluido, ¿no? en phi cuando esté evaluado en la cerradura de 0 más infinito, y así a su vez este se encuentra en la cerradura de C, y este C está incluido en el espacio producto de menos 1, 1 a la n de todos esos intervalos abiertos. Como C es compacto, entonces este phi evaluado en el intervalo de 0 a más infinito contiene muchos puntos infinitesimales. Así, omega en phi es distinto de 0. Ahora, por el teorema de la invarianza de las ecuaciones diferenciales ordinarias, tenemos que phi en t se aproxima a omega de phi, ¿no? Y de esta manera, pues, la derivada respecto al sistema L, ¿no? De la función de energía tomada en X va a ser igual a toda la expresión, y esta expresión es igual a 0, ¿no? Donde este h de x, como vemos aquí, es definida positiva, y esto implica que la gradiente de e en x es igual a 0, ¿no? Y así, por tanto, este omega va a ser el punto límite de ¿quién? De phi, ¿no? Y esto hace que esto nos diga que es un equilibrio del sistema L. Y así podemos afirmar, ¿no?
que omega en phi contiene un solo punto, ¿no? En caso contrario, podemos tomar un X gorro, ¿no? Que pertenezca a omega de phi. ¿Sí? Pero es así que cada solución del sistema L converge a un punto de omega de límites, ¿no? De omega a un punto de omega de límites. Ya, y este contiene un equilibrio en L, pues, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, como vemos aquí, eh, pasamos ahora al teorema 2. El teorema 2 me dice em, que el sistema L satisface las consideraciones A y B, ¿no? Si este X sombrero es un equilibrio del sistema L y que va a cumplir estos enunciados que son equivalentes. En el ítem I tenemos que X es estable, ¿no? Luego que X, el vector entrada en particular, es un mínimo local en la función E. Luego que el jacobiano de esta función energía en el, en este vector de entrada en particular es mayor a cero. Quiere decir esto que la función o el jacobiano linealiza a la función energía en un punto, ¿no? Y que X sombrero es asintóticamente estable. A ver, vamos a probar todos ellos, ¿no? Bueno, el ítem de I, entonces 2, suponemos que hay un equilibrio estable, ¿no? Pero contradecimos a esto, decimos que X no es un mínimo local de la función energía, ¿no? Entonces va a existir una, una sucesión que esté incluida al espacio producto de los intervalos abiertos de menos 1 a 1, ¿no? Tal que mostramos estas expresiones, ¿no? Pero ahora por la hipótesis B existe un E mayor que cero, tal que esos puntos de equilibrio se encuentran en una bola abierta de centro de X sombrero con E, pero menos quitando el punto X sombrero. Entonces así vamos a tener un delta, donde delta está entre E y está en cero, ¿no? Es mayor que cero, pero menor que E, ¿no? Y escogemos un M, tal que 1 sobre M es menor que delta. Para este caso vamos a tener que XM se encuentra en la bola de centro X sombrero, delta, menos FX sombrero, y que este está incluido en esta bola, pues, ¿no? De centro X sombrero en E menos X sombrero, ¿no? Menos ese punto. Y así vemos que M no es un equilibrio. Ahora, en la parte D, como dijimos del teorema, que acá mostramos la convergencia, ¿no? De un equilibrio del sistema L, ¿quién va a ser ese? Es el X sombrero, ¿no? Y por la parte B del teorema 1, ¿no? Se tiene la expresión que vemos aquí y vemos pues que X sombrero no está contenido en la bola de centro X sombrero, E. Y la solución phi t en XM está fuera de esa bola de centro X, E sombrero, ¿no? Cuando t tiene más infinito. Y así llegamos a una contradicción. Entonces, por lo tanto, X sombrero, ¿no? Debe ser un mínimo local de E. De igual manera, ¿no? De 2 a 3, suponemos que X sombrero es un mínimo local de la función energía, ¿no? Y por contradicción tenemos dos casos. El jacobiano de la función energía en X no es definida positiva y el jacobiano también no es semidefinida positiva. En el caso 1 tenemos que la gradiente de la función energía en X es igual a 0. Por parte de A de la consideración B, existe un I que pertenece a Rn, donde I es diferente de 0. Y el producto del jacobiano respecto a E de tomada en X sombrero por I es igual a 0. De esta manera también vemos que la derivada de tercer orden de la expresión que estamos mostrando aquí es diferente de 0, ¿no? Y hay que tener en cuenta también esto, ¿no? Que la derivada de tercer orden de E es diferente de 0 cuando un delta es mayor que 0, tal que esta función energía, ¿no? En estos puntos van a ser menores que 0, ¿no?
eh, y, pero para un t que pertenece al intervalo de menos delta, coma cero. Pero además de eso, si las terceras derivadas, ¿no? eh, en estos puntos son mayores que cero, entonces las funciones de energía en estos puntos, ¿no? La diferencia de esas funciones de energía van a ser menores a cero en el intervalo de t cuando está de cero a delta, ¿no? Siendo la derivada de tercer orden en ese punto que vemos menor que cero. En consecuencia, vemos acá que X sombrero no es un mínimo local de. Ese es en el caso 1. Y en el caso 2, que no es semidefinida positiva, también existe un I que pertenece a Rn, donde I es diferente de 0, ¿no? Y el producto de la transpuesta de I por el jacobiano respecto a E, con respecto a X sombrero por I, es menor que 0, ¿no? Donde tenemos acá que la gradiente es igual a 0, ¿no? Y las expresiones en cuanto a las funciones de energía, ¿no? Es menor que cero, ¿no? Para un t cuando pertenece a un intervalo abierto positivo, se puede decir, ¿no? Ya, y así a su vez x no es un mínimo local de la función energía. Y teniendo estas contradicciones generadas tanto en el caso 1 como el caso 2, tenemos que el jacobiano de esa función de energía en ese punto x sombrero es mayor que cero. Y de 3 y del inciso del ítem 3 en 4, acá vamos a suponer también que el jacobiano respecto a la función energía en ese vector de entrada en particular es definida positiva. Entonces existe una vecindad abierta en U de X, en este caso de este vector de entrada en particular, donde esa función U es definida, ¿no? Hay una función o sea, tal que en U, la función definida por B tomada en X es igual a E tomada en X menos E tomada en X sombrero, que es definida positiva con respecto a X sombrero. Y la derivada, ¿no? La derivada respecto al sistema L tomada en B en X, toda esa expresión, como vemos ahí, es menor que cero. Para, para, eh, para X, para X aquí, que es diferente a X sombrero. Así, X sombrero es asintóticamente estable. Y del el ítem de 4 en Y, suponemos que X sombrero es asintóticamente estable, entonces X es estable, ¿no? Es un estable de manera global. Ahora acá vamos a ver también, ¿no? Tenemos pues acá ya las conclusiones, ¿no? Eh, Se concluye que el teorema 2, ¿no? Nos muestra resultados que el equilibrio de L es estable, ¿no? Así pues es asintóticamente estable, ¿no? Y además esos puntos de equilibrio de L corresponden a mínimos locales de la función de energía. Otra conclusión también tenemos que los equilibrios asintóticamente estables de las redes neuronales se utilizan para almacenar informaciones de datos o también le llaman memorias asociativas. También es importante entender que el tipo de redes neuronales no es encontrar cualquier mínimo local, sino es tener la prioridad de que la red neuronal o que el sistema converja a un estado que es un mínimo local de la función energía, ¿no? Que en efecto esto pues es un estado estable para la red neuronal. Y por consiguiente tenemos ya las recomendaciones, ¿no? Bueno, hay que notar que en el teorema 1, ¿no? De la sección de resultados globales están definidas en el espacio producto de los intervalos abiertos de menos 1, 1 a la n, ¿no? Y se recomienda abordar para otros trabajos de investigación en un hipercubo cerrado, ¿no? Y también, pues, ¿no? Para que así también genere resultados locales y no globales, como lo mostrado en este trabajo. Ahora, los trabajos de investigación se recomienda también considerar el modelo de Hotfield, pero bajo efectos
de saturación no lineal, ¿no? Y finalmente, pues, se recomienda también, ¿no? Estudiar casos cuando se tiene parámetros, por ejemplo, con delay, ¿no? En la matriz de interconexión neuronal, ¿no? Para que así se aborde un mayor sentido en el modelaje, ¿no? Ya que esa parte no se ha explorado. También mostramos en cuanto a las referencias bibliográficas. En la primera referencia está casi el 90% del trabajo que se ha investigado, ¿no? Hemos sacado muchas cosas, ¿no? En esta referencia. En la segunda también, de igual modo, ¿no? Estos cuatro referentes bibliográficos son los que más nos hemos apoyado para dar la estructura y desarrollo eh, del trabajo de investigación, ¿no? Listo.